Saludos amigos, hoy viernes 12 de abril, en la antesala a los fines prácticos de la entrada de la Semana Santa, tan esperada por los dominicanos, tanto por que deja la oportunidad de iniciar una actividad religiosa para los católicos, de mucha entrega y de mucha reflexión, pero también para el descanso, que una sociedad como la nuestra, que se ha acelerado mucho en los últimos años, lo necesita. Miren, el Poder Ejecutivo, por vía de sus funcionarios más autorizados, ayer hizo saber que no es cierto que pretenda eliminar la cesantía, ese beneficio que tienen los trabajadores y empleados de todo el país, públicos y privados, porque hay una parte del sector público que también lo tiene, de que al momento de su separación, de la separación de su empleo, de su trabajo, se le reconozcan derechos adquiridos de preaviso y cesantía. Eso, incluso pago de descanso, porque eso, que es una conquista que se preserva en el país, ha devenido en una especie de compensación para los despreciados salarios que se pagan en la República Dominicana, muy despreciados, que muchas veces nos hacen pensar si ha valido la pena acumular tanto desarrollo económico y social como hemos acumulado en los últimos 50 años, liderando América Latina. Con salarios tan deprimidos, con un salario real que es el mismo que teníamos en el 1991, una cosa terrible. Pero ayer, hay que decirlo, el Poder Ejecutivo devolvió la tranquilidad al sector sindical dominicano, que se había manifestado anteayer de manera contundente en las calles y que había mandado tan solo una señal de que no estaba dispuesto a ceder una conquista que ya tiene mucho más de 3 décadas y que ha sido para la clase trabajadora el seguro de vida. Ante la imposibilidad de lograr que el sector empleador entienda que el compromiso que se hizo, tanto en el Código de Trabajo como en el contrato de trabajo que todo el mundo adopta al momento de incorporarse a una actividad productiva organizada, no se ha cumplido, el cual es que a la inflación le corresponda, la inflación que se acumula cada año le corresponde a un incremento salarial, para no perder el poder de compra del salario, para que el salario real sea positivo y no negativo. Entonces, ayer el Poder Ejecutivo aclaró que si bien mantiene firme la iniciativa de eliminar el Instituto Dominicano de Seguros Sociales de disolución, que consigna la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Eso no es una inventiva reciente. Eso data de 2001, cuando se aprobó la ley. Sin embargo, elimina una frase del párrafo 4 del proyecto de ley que deja sin efecto el Instituto Dominicano de Seguridad Social y en su lugar crea un instituto nuevo con funciones mucho más específicas, pero sin su ARS, Salud Segura, que es la que precisamente está detrás de todo esto, porque hay muchos intereses que no se han manifestado. Pero creo que el Estado hizo bien con dejar en claro que no le interesa eliminar la cesantía y que la considera igual que el sector trabajador,
una pieza indispensable del equilibrio de la gobernabilidad en la República Dominicana, así mismo es. Pero hay en todo esto también cierta actitud que uno tiene que escudriñar. En primer lugar, es evidente que los redactores de ese proyecto que pretendieron colar en esa disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales para la creación de un Instituto Nacional de Riesgo Laboral, cuando se redactó ese artículo 4 y se deja caer la frase de la que crea un fondo de protección laboral, evidentemente que eso fue con segunda intención. Porque lo único que puede suplantar es la verdad a una cesantía, como la concibe el Código de Trabajo de hoy, es si usted le plantea al país la creación de un seguro de desempleo, que es lo que sugería ese articulado. Y ese seguro de desempleo, oigan ustedes con qué se iba a iniciar. Con unos 37, 38 mil millones de pesos que están en la ARS Salud Segura, acumulados ahí, porque aunque la ley de seguridad social aporta ese fondo, lo hace para cubrir riesgo laboral. ¿Y qué ha acontecido? Bueno, que ni los empleadores que pudieran acceder a ese fondo, ni tampoco los trabajadores que se accidentan o que por alguna causa tienen que abandonar el trabajo, lo han usado efectivamente, por falta de conocimiento, por falta de dedicación. En el caso de los empleadores, hay muchos empleadores que no sabían que cuando un obrero, un trabajador se ausenta por razones de enfermedad, ellos pueden reclamar ese fondo y no tener que cubrir los días de ausencia, como lo hacen todas las empresas. Cosas como esas. Pero en el fondito lo que se pretendía era suplantar la cesantía en determinado momento. Tan pronto pasar esa ley, quién sabe lo que iba a pasar. Y eso es un deseo del sector empresarial que sabe que por efecto de la existencia del preaviso y cesantía tiene que tener, eso sí, un fondo de previsión para los casos cuando decida separar a trabajadores o empleados. Porque esos derechos están adquiridos y las empresas tienen que preservarlos. ¿Qué han pretendido los sindicatos empresariales del país en las últimas 2, 3 décadas? Que se elimine esa disposición, porque ellos entienden que con eso tienen mayor disponibilidad de capital y mayor capacidad de competitividad dentro de lo que es este mundo globalizado, muy competido, ciertamente. Pero la pregunta es, nosotros nos metimos en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica, que estaba vigente del 1 de enero del 2005. Lleva, por tanto, más de 10 años de vigencia. ¿Y cuántas empresas grandes han quebrado por entrar en competencia con eso? Nosotros formamos parte de un acuerdo de asociación económica con la Unión Europea, que es de doble vía. Ellos pueden acceder al mercado, por ejemplo, fíjense ustedes lo que pasa con los lácteos, todos los lácteos y muchos productos más que ingresan al mercado local de los países de la Unión Europea, libre de impuestos. Entonces, eso ha quebrado.
ha de alguna manera causado una crisis en la estructura productiva del país de tal envergadura que ha sacado de circulación empresas. Algunas ineficientes han tenido que salir, se recostaron demasiado en la protección del Estado, pero otras no, han sobrevivido. Eso por un lado. O sea, había, evidentemente que los redactores de ese proyecto que fue depositado en el Congreso tenían segundas intenciones y que habían sido penetrados por el interés del sector privado. Ayer el Estado, por vía del consultor jurídico, hacer saber que va incluso a introducir una nueva versión, eliminando ese párrafo, la creación del famoso Fondo de Protección Laboral. Ya está clarito que las garantías están dadas. Por tanto, el sector sindical debe hoy mismo decir que se siente satisfecho. Pero cuidado, que quizás detrás de la expresión de protesta del sector sindical había otra intención no expresa. Ustedes saben que ciertamente desagrada, no le es de interés al sector sindical organizado la disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Esa estructura agigantada, ineficiente, lenta, atrasada, que por mucho tiempo ya lo que se había constituido era una carga para el Estado. ¿Saben ustedes por qué no le interesa al sector sindical organizado? Porque ahí ellos adquirieron tal poder que mandaban más que la representación privada, porque el Instituto Dominicano de Seguro Social, desde su creación, era un intento de poner de acuerdo al Estado, al sector empleador y al sector trabajador. Pero con el tiempo el sector sindical fue adquiriendo, penetrando, hasta que desplazó al sector privado del control de la intervención en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales y se alió con el sector público para manipular la institución a su discreción. Esa es la verdad pura y simple. Y usted va en buena parte de esa resistencia. Eso la estimula la ARS Salud Segura, que no quiere entender la realidad. Vamos a decir las cosas como son, vamos a desnudar, vamos a pelar este plátano. Está detrás de todo eso los ejecutivos de Salud Segura, que no quieren entender la realidad de que se quedó corta la institución para responder a un asunto tan importante como ese riesgo laboral. El instituto es una iniciativa trascendente. Y además que aprovecha experiencias acumuladas, fallas que se pusieron de manifiesto en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales para tratar de corregirlas con esta nueva institución. Y además que le desprende todo el andamiaje de prestación de salud, hospitales, el equivalente a clínicas, para incorporarla a la red hospitalaria estatal y hacerla más coherente, mejor suplida, más representada en todo el país. Con la garantía de que disponiendo de los recursos que tiene que disponer la Seguridad Social para hacer de esos hospitales del Instituto Dominicano de Seguros Sociales tan competitivos como los propios que construye el Estado y administraba salud pública, ya entonces entran a una nueva forma operativa. Yo creo que esta decisión de ayer es justa, era la que estaban esperando en el caso del seguro del Fondo de Protección Laboral, los trabajadores, pero asómbrense, quizás no estén absolutamente satisfechos, porque lo que hubiesen deseado era que se quedara sin efecto la disolución del Instituto Dominicano de Seguro Social. Esa era la segunda intención no expresada en público.
pero conocemos cómo se bate el cobre en el país y por ahí andaba la cosa. De todas formas, es importante que el Estado mantenga su firme disposición de disolver ese elefante blanco que es el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, de crear una entidad nueva, de desprender al Instituto Dominicano de Seguros Sociales del compromiso de prestación de salud y entregárselo a la red hospitalaria del Estado, de hacer de salud segura, que se había constituido en un feudo, una entidad asumida ya por este nuevo instituto, y ustedes van a ver que se van a mejorar muchos temas. Mozart, buenos días. Buenos días, Pedrito. Compartir contigo. ¿Cómo te sientes, Pedrito? Quería compartir contigo. Bien, aunque me cogió la hora hoy. Qué raro. El despertador, o no lo oí, no lo oíste, o falló. El agotamiento. Yo creo que falló, porque falló. Sí, porque hasta Pimpín estaba medio raro, ¿no? Que comienza a cantar a las 3 de la mañana. Ah, pero Pimpín está todavía. Pimpín. No lo han exiliado. Acá Pimpín es mi pollo mascota. Bueno, pero al otro lo mandaron al exilio, al perrito. Al perro, sí. Pero Pimpín... Pero Pimpín va a tener que ir al exilio también si ustedes se mudan. Sí. ¿Y cómo tú metes a Pimpín en un apartamento? No, ya. Para protestar el barrio. Que Pimpín comience a cantar a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. No. ¿En qué condominio te van a aceptar a ti? No, eso no. Eso es amor. Eso no es posible. Eso no es posible. Bueno. Mira, Mozart. Entonces disfrútenlo mientras puedan, Pimpín. Vamos a plantearte lo siguiente. Tú puedes pensar en lo siguiente, Mozart, que el consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella le diga al Estado, yo terminé, y que el Estado no sepa qué hacer, cómo operar las dos centrales. ¿Y de qué tú estás hablando? De un temor que me está asaltando. Ay, a mí esos temores tuyos me contagian. Sí. Yo sé por dónde tú vienes, que no se ha creado, no se ha licitado para la nueva empresa, no se ha licitado para la compra de carbón. La compra de carbón, sí. Entonces, óyeme, tú sabes qué tiempo toma una licitación internacional. No te inquietes mucho, Pedro, que eso si tú lo pensaste, Pedrito, que sabes de eso. ¿Tú sabes por qué? Ellos también deben haberlo pensado. Bueno, lo que pasa, tú sabes otra cosa, Bosa, el Estado nunca había emprendido un proyecto del tamaño, de la complejidad. Pero estamos dando demostraciones. Como Punta Catalina. Y yo creo que después que el Estado ha dado mucha demostración de madurez y de eficiencia, Pedro. Las cosas han cambiado. Quizá el Estado que conocimos. Por naturaleza es imprevisor. Hace algunos años. Sí, el Estado. No, pero yo pienso que ahora, lo que yo estoy notando, Pedro, mira, Pedrito, eso que ha ocurrido con el 911, eso que ha ocurrido cómo se mantiene eso, que tú sabes que tenía sus riesgos y sus dudas. En el seno de la población decía que eso no iba a funcionar nunca, que este Estado no estaba en condiciones de ser eficiente. Faltaba mucha organización y recursos, y capacidad organizativa. Ahí está una maravilla. 911 es una maravilla, Pedrito. Una puesta a prueba del Estado. Y ese mismo, mira, tú acabas de hablar ahora, ese mismo sistema de la seguridad social, Pedro, ¿tú crees que es fácil llevar a cabo una reforma de la seguridad social? Aunque sea por etapa. Aunque sea por etapa. Eso lo está haciendo el Estado Dominicano. Ha avanzado, Tiene pantalones largos, Pedro. Y yo estoy seguro que de la misma manera que el presidente inició esa gestión maravillosa, gracias a Dios, de involucrar al Estado directamente en generación, que es una experiencia formidable a ese nivel. De esa misma manera, todos esos elementos, porque ahí hay muy buenos asesores, Pedro. Hay buenos asesores, ellos van a tomar en cuenta. Ahora, eso no le resta importancia a un llamado de atención que tú estás haciendo. Yo creo que sí. Me estoy preocupado. Porque que yo recuerdo ahora, hace más de un año, que se volvió a insistir en que venía por ahí ya. Que venía la licitación, ¿te acuerdas? No, mira. Cuando nombraron al economista, que lo nombraron en un tente ahí, porque eso es un tente ahí.
Administrador de una empresa que no existía. Que no existía. Óyeme, espérate, es que se han dado muchas cosas preocupantes. Mira qué fue Pero lo que no te pasó. preocupes, Pedrito. Mira, Eso se resuelve. mira, Aristides Escudero fue nombrado administrador de una empresa que no se ha fundado formalmente. Oye, ¿por dónde va la cosa? Eso es así. Pero está funcionando. Pero la Alicia otra pero está haciendo su trabajo. sí, está ahí. Está ahí. La otra cuestión, Moza, así, hombre, la otra cuestión. Mira, una licitación internacional para el suministro de carbón es, por ejemplo, es un proceso que no lo puedes tú acelerar, no lo puedes maltratar. No. Necesita que se cumplan las etapas. No. Pero mira, hicimos la primera. La primera pasó muy licitación bien. que fue provisional para la compra de una cantidad específica, y para eso hubo que utilizar efectivamente la ley. No se violó la ley. No. La ley concibe esa solución. Sí. Ese carbón solo alcanza para un mes de trabajo. Pero es un buen piloto. Para probar las plantas. Primera cosa. Segunda cosa. Se sabe que la operación de una central como Punta Catalina, del tamaño, de la importancia que tiene para todo el sistema. ¿Y por qué que Bichara no viene al programa? Oye esto. Demanda de un personal multidisciplinario, especializado, dedicado, formado para poder gestionar esa monstruosidad. Es una monstruosidad. Esa es la más grande central de toda Centroamérica y Caribe. Y cuidado, que difícilmente haya en un país de latinoamericano una central de 600 megavatios a cargo. Pero todos esos 700 megavatios. Todos esos técnicos Bien. existen, están ahí, No. saben dónde buscarlo. No, te estoy hablando de otro. No, ya CDE no lo tiene, porque oye lo que pasó. Pero lo procuramos. Cuando se privatizó CDE, la mayor parte de ellos pasaron a la empresa privada. Sí. Es Heitá o es Jaina. Pero toda esa gente está en el mercado. Lo que tienen es personal, no suficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa es una cosa. La otra es que la complejidad realmente de la operación de Punta Catalina sobrepasa la capacidad de la CDEE, la operación. Entonces yo creo que cuando se anunció con mucho tiempo, porque esto se tiene sabido, las autoridades lo saben, las autoridades prepararon todos los formularios para llamar a un concurso internacional para una operadora de Punta Catalina. Pero se presentaron problemas que no estaban previstos, Mozart, porque hay que ahora meter la mano por el Estado en esto. Mira, aquí lo único que ha habido es una voluntad de hierro del presidente de la República que se ha sobrepuesto a todos los obstáculos que le han planteado. Así es. El primero fue, y el más grande de todos, es que promesas de financiamiento de dos instituciones que no estaban en duda en el momento en que se anunció Punta Catalina. El Exim Bank de Estados Unidos prometió 700 millones de dólares. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, el Bandes, anunció 700 millones de dólares. Y el Estado dijo, bueno, yo pongo como contrapartida el 30% restante. Yo lo garantizo, lo sacaré del presupuesto. O haré emisiones de bonos soberanos. De alguna manera, pues ninguno de esos dos financiamientos grandes aparecieron. Y el Estado siguió adelante. Para eso sí había que tener pantalones. Y bien puesta pero esa firme resolución del presidente tiene que contar con otras acciones complementarias de instituciones dependientes del Poder Ejecutivo que sean al mismo tiempo la compensación del esfuerzo presidencial. Yo no sé si tú me entiendes. Sí, yo te entiendo. Que sean la sustentadora de eso. Por ejemplo, a estas alturas, se anunció que se iba a abrir una licitación para buscar un socio que ofrezca comprar un 49% de la nueva compañía que opere Punta Catalina y al mismo tiempo la opere, la gestione. Eso no se ha iniciado, esa licitación no se ha abierto todavía. No se ha abierto, Mozart. No se sabe, las otras dos sí se abrieron. Las otras dos, la de la compra del carbón, se prepararon los documentos básicos, y la de la licitación para la operadora, porque se pensaba antes que era una operadora privada,
Ahora lo que se quiere es que un accionista al mismo tiempo la opere. Todas esas cosas están todavía sin anunciarse en público, sin abrirse la consulta para... Sin anunciarse en público. Sí, o sea, no se ha hecho. Las licitaciones de esa naturaleza no se pueden hacer por invitación en privado. Son demasiado importantes, hay que hacerlas públicas para que acudan los mejores, para que sean transparentes. No, además lo dispone la ley. ¿Sabes? Ni que estamos hablando de cosas grandes, Mozart. Sí. Entonces yo tengo el temor que un día el consorcio Odebrecht, Tendinbón Estrella, llame a la CDL. Ya yo terminé. Yo quisiera que ustedes me reciban, aunque es por un año provisional que se lo va a recibir la CDE. Pedro, ¿tú crees que esa gente no ha pensado en eso? Yo terminé. ¿Tú crees que esos señores no están pensando en eso? Con un tema tan sensible como ese. Pedro, mira, con tantos francotiradores que llegaron al absurdo de decir que eso se había trancado. No, yo vi eso aquí. Aquí yo vi a uno de estos los programas. A mí me sorprendió, el Riquito de León dijo que estaba trancada la planta. Mismo que estaba trancada. Y que iba a causar daños terribles. Y lo repitieron. Oye, pero una cosa sorprendente. Oye, ¿cuántas invenciones contra de un proyecto que tiene tanto que ofrecerle al país? No tiene que soportar cosas. Todavía hoy la prensa escrita del país ni los periódicos digitales se han enterado de la construcción del gasoducto. Solo Diario de 4 que ha referido eso. Porque la gente del gasoducto no quiere prensa. Hubiese querido hace rato. No están enterados que hay 4 o 13, no sé cuántos frentes trabajando, y que esa obra va a 1000 por hora, y que los tubos ya de las tuberías llegan ahora dentro de 3 semanas. Es una obra magnífica, es una obra cercana a los $100 millones que se están realizando en este país. Porque a ojos vistas, cualquiera que quiera lo ve. Bueno. Y sin embargo no se ha difundido porque aquí pasan cosas muy extrañas, de verdad que sí, muy extrañas. Mire, lo que parece no interesarle a los dueños de los medios, eso no se dice, eso no aparece. No, pero yo no voy a pelear con los periódicos, medios. No peleemos con los medios, no peleemos con nadie. Es más, no peleemos con nadie. Ni con el Estado tampoco. No voy a pelear. Porque lo defendemos, pero tenemos que ser también críticos. Hay que darle su mandarriazo. Hay que darle su mandarriazo. Y mira, Pedro. Y esa es mi preocupación. Ojalá que todo lo que estoy diciendo sea el fruto de un reportero que se interesa demasiado por los asuntos públicos. Que le pone demasiado interés a los asuntos públicos. Demasiado celo. Está bien. Déjeme decirle algo. Buenos días. Ya me va a dejar decir algo, Pedrito, tranquilo. Buenos días. ¿Ustedes recuerdan ayer la discusión que tuvimos Pedro y yo aquí en el aire? Y ahí yo discuto con él, con temas así, porque son elucubraciones que él hace y entonces materia política o incluso jurídica donde nosotros no tenemos competencia, porque no tenemos... Casi siempre esperamos a los dos marchantes que son abogados para que nos ayuden. Pero tú y yo nos lanzamos y decimos cosas. Nos arriesgamos. Y yo, pues me coloco y discutimos como discutimos ayer. Claro. Pero en temas que él tiene el manejo total, ahí yo soy cauto, ahí yo puedo tener diferencia con él, quizá en un enfoque, pero en el fondo le hago mucho caso a Pedrito, allá en el fondo. Por ejemplo, a mí incluso me dicen, pero tú eres el más defensor del gobierno, este gobierno no se le puede tocar ni con el pétalo de una flor, que tú una vez te eleva. Pero la gente confunde que no es el gobierno, que a mí lo que me eleva es cuando veo que alguien, no importa quién sea, manipulada, se atreve a marcharla con malas intenciones a políticas públicas que yo sé y estoy viendo que están dando y que responden al interés social. Inmediatamente. Con eso no se juega. Yo reacciono y le marcho a quien sea. Pero ven acá. Aunque me digan que no importa. Aunque te digan danilista, no me importa, no importa nada. ¿Cuál es el problema? Le salgo al frente. Pero
cuando son temas así, que yo sé que Pedro lo maneja con mucho cuidado, porque él sabe perfectamente bien que el subsector eléctrico es un sector que uno tiene que manejarlo con mucha responsabilidad. Claro. Con mucha responsabilidad, sí, con mucho cuidado. De ahí depende la y salud donde de quiera, la en ese sector, país. Donde, aunque hay gente traviesa y hasta peligrosa, pero también hay ahí gente con muy buena voluntad, Pedro, sí, de echar hacia adelante. En el mismo ese sector generador, nosotros hemos notado cambios en su actitud, en su proceder, sí, hasta el punto de meterse la mano en el bolsillo, que no son muy dados a eso, para que en función de generar energía eléctrica en el país e ir en consonancia con lo que es un planteamiento que ha hecho el presidente de la República y está actuando en consecuencia de cambiar la matriz eléctrica. Por primera vez vemos a un sector empresarial enfocado también ahí, aprovechando el negocio, pero al mismo tiempo respondiendo a un requerimiento de la nación. Mira, Mozart. ¿Tú entiendes, En Pedrito? otro tiempo, ese gasoducto que se está haciendo ahí no. estuviese cubierto por una serie de garantías del Estado. Del Estado, sí. Y contratos sí, onerosos. Y contratos onerosos. Ya no. Entonces, cuando Pedro hace el llamado de atención, que se le está haciendo al presidente y se le está haciendo también al holding, a Villar, al jefe del subsector eléctrico, yo pienso que es un llamado sano primero, eso sin duda, pero segundo es un buen llamado oportuno de alerta. En apariencia con porque tiempo. Sí, él, si lo sabe, yo no he hablado con él, pero Pedro debe tener información pero claro que adicional. Pero claro que la tengo. Adicional. Claro que la todo tengo. Lo que acontece ahí. Un reportero no ha dejado de serlo, ni eso se lo va a llevar a la tumba. Dios lo libre. Lo vamos a tener por muchos años. Es un reportero y actúa como reportero. Claro que lo sé. Entonces él tiene información que yo no manejo, por ejemplo, pero él la maneja. Y si él está llamando la atención en ese sentido, yo pienso que hay que prestarle atención. Yo pienso que hay que prestarle atención. Sobre todo por los francotiradores, miren hasta dónde llegan. Señores, aquí, increíble, una gente pagada por una de esas familias lanzó eso al ruedo y buscó en medio para lanzar al ruedo que se había atracado Punta Catalina. ¿Tú sabes lo que es eso? Lo grave que es eso. A nombre de la libertad de expresión hay que dejarlo que lo diga. No es así, que en nombre de la libre expresión. Aunque no aporte un ápice de prueba frente a una cosa tan delicada como esa. Lo dicen. ¿Tú entiendes? Entonces, yo creo que frente a un panorama como ese y a un sector tan sensible y frente a una inversión tan grande como esa. Mozart, Punta Catalina es un éxito. Un éxito rotundo. Punta Catalina es una realidad. Es una realidad. Tanto es así que fíjate cómo que tú introduces el llamado de atención diciendo, hoy si testimonio de Bre dice, hey, aquí ya está. Yo terminé. Vamos a prestarle atención a eso. Ojalá que encontremos en los próximos días ahí respuesta a ese tipo de inquietudes, Pedrito, de la licitación para la creación de la empresa ya formal, para para las inversiones que hay que hacer y para la compra del carbón. Son cosas grandes. Estamos quemando carbón. Otra cosa que hay que confesar, Mozart. Acuérdense también, yo te voy a decir a ti, Pedro, no olvides que eso es tan delicado que eso lo envuelve todo dentro y fuera. Mucha gente interesada en ese carbón. En colocar ese carbón aquí. Pero Mozart. Ese es un negocio, mire. Bueno, tírale este numerito nada más. Como diría bien Borroa, de brinco y espanto. Si esa central va a consumir es un negociazo. 180,000 toneladas métricas de carbón mensuales y la tonelada de carbón anda entre los 40 a 50 dólares. Échale gilo a ese bollo. Para que usted vea el dinero que hay involucrado. Esa es la materia prima de eso. Nada por más. otra parte, como digo yo siempre, la cosa, como dice el hombre, hay que dejarla que fluyan
con la vigilancia de rigor, pero que fluyan. Vamos a dejar fluir el asunto del Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional, el Congreso de la República y los partidos. Todo el que tenía que decir algo ya lo dijo. Ahí vemos a Finju, ahí vemos Participación Ciudadana, los evangélicos, ahí vemos a Reinaldo, ahí vemos al presidente de la Cámara de Diputados, al Partido Revolucionario Dominicano, incluso hay un está a la espera de que haya un sometimiento, lo que fuere, que fluya eso. Pero como dice Adriano Miguel Tejada también, la agenda nacional es inmensa, Pedro, es grande la agenda, y muy compleja e importante, que es lo que yo siempre he dicho. No me traten de desviar por un asunto de que de reelección, que la otra, de la agenda nacional, que el país necesita seguir. Por ejemplo, hoy tenemos ahí otro aliento más de la CEPAL, que nos coloca como la principal economía ya por encima de Panamá. Sí, por encima. La proyección es por encima de Panamá. No me le ponga de que le redujo de 5.7 a 5.5. ¡Qué barbaridad! Bueno, pero eso es un periódico, dice ahí. La CEPAL disminuye de 5.7. No, la CEPAL lo que dice es que la República Dominicana va a ser la economía que más va a crecer este año por encima de Panamá. Pero ven acá. ¿Tú te acuerdas? Yo te decía con mucha antelación, tú tienes que reconocerme eso, por favor. Sí, yo te reconozco muchas cosas. Allá en el Canal 4, yo te decía, Mozart, un día vamos a despertar y nos vamos a sorprender. Del desarrollo. No vamos a creer, el entorno. El entorno, sí. Vamos a descreer de lo que estamos viendo. De lo que estamos viendo. Sí. Pues eso está pasando en la mucha gente. Era impensable eso. Tú sabes que eso le está pasando a mucha gente. A mucha gente. Entonces está despertando y se está dando cuenta que nosotros como el niño creció. República Dominicana creció. Y está en una forma tan firme. Pedrito, que mira ya ese Panamá, que es una cosa terrible con ese centro financiero en lo que se ha constituido Panamá. Eso es algo extraordinario, aún así. Y el fondo anota por ahí que mientras Panamá está muy centrado en el asunto financiero, la República Dominicana, en adición a mantener el grado de eficiencia en materia de política monetaria y financiera, en adición a eso, ha apostado también al desarrollo de la infraestructura en diferentes aspectos, en el turismo, en el sector de la industrial. Eso lo pondera el Banco Mundial. Dice, la República Dominicana está avanzando tanto que va a superar aquello. Se está preparando para esos fines. Por dentro de ese cuadro, por favor. Mete el desarrollo de Manzanillo como un multipuerto. Sí. Para que tú veas lo que va a significar en qué nivel a la República Dominicana. Exactamente. Una inversión de ese tipo. Métela. Sí. Entonces yo decía que eso, ayer por ejemplo, hubo otro elemento que trae mucha tranquilidad en el marco de las cosas que debemos nosotros preservar. Yo les decía a ustedes, y vuelvo y ratifico, que aquí no hay condiciones para que eventos políticos degeneren en una desestabilización social y económica del país. Olviden, el que esté creyéndose eso, que lo olvide. No hay condiciones, no. Aquí no hay condiciones para desestabilizar y que por asunto político, partidario, electoral. No, señor. Lo que sí había era una grave amenaza que sí pondría a este país en situación de ascua y de peligro, que es la cesantía. Si se quería aquí lastimar el proceso de desarrollo del país y de estabilidad social y política económica, que le dieran para adelante a cambiar la cesantía o a eliminar la cesantía, para que ustedes vieran. Ese sí era un componente peligroso. Ese era sumamente peligroso. Tan peligroso que fíjese la demostración que dio un sector obrero, sindical, diezmado. Así es. Porque las centrales sindicales están diezmadas. Aún así. Pero no diezmada por un asunto de voluntad política y que se lea, no. Diezmada en el sentido
de que su vocación de reivindicaciones permanentes y de lucha permanente han ido mejorando, Pedro. Así es. Porque cuentan con elementos tan importantes como la cesantía. Porque cuentan con ese elemento tan importante como la cesantía, que le ha permitido a los trabajadores ya abandonar esa lucha terrible que teníamos, que había llevado falta de armonía en el sector laboral de la República Dominicana, donde teníamos choque permanente en las empresas. Todo eso desapareció y fue mermando entonces esa capacidad de los trabajadores a aglutinarse en base a reivindicaciones, que es lo que lo motiva. Eso es el elemento catalizador. Es precisamente son las reivindicaciones. Pero aunque haya gente que no lo quiera reconocer, pero como el país ha mejorado incluso en el Estado, en los empleos en el propio Estado dominicano, cuando usted encuentra un sector como educación, donde se han aumentado sustancialmente los salarios y se han mejorado las condiciones de 45 todo, mínimo. y en el salud y en la agropecuaria, cuando usted nota eso, entonces son elementos que van en la dirección de que haya un ambiente de paz laboral, Pedrito, y de justicia. Entonces, hay que ¿cuál era la amenaza? En algún momento tenemos ¿Cuál que era la amenaza para el país? Que se inventara con eso. Y por eso, hombre, como yo no tengo que volverlo a repetir. Entendió el mensaje. Pepín Corripio dijo: no, no toquen la cesantía. No toquen eso. No toquen eso. Ese sí estaba en el asunto. No toquen eso, Dejen eso. Vamos a dejar esa cesantía así. Y vamos a buscar otro mecanismo. ¿Como cuál? Como el primer empleo, el programa de primer empleo, Pedrito, que es una buena iniciativa. Entonces yo creo que ayer ya el gobierno dio una manifestación bien clara. Porque fíjense lo que anotó el consultor jurídico. No solo dijo: señores, eso no está contemplado ahí. Hay un parrafito ahí que ha traído confusión. Mira, Formosa, y es la última línea de ese párrafo 4. Entonces, vamos a eliminar eso. Sí. Del artículo 4 Exacto. del proyecto. Vamos a eliminar eso porque eso ha traído confusión. Confusión. Vamos a ver. Espera. No habla de confusión. Espérate. Aquí nada se confunde. Pero déjalo de ese tamaño. No. Está bien, creaba una situación de inquietud legítima de los trabajadores. Legítima. Bueno, vamos a eliminar eso. Nada de confusión. Y entonces el gobierno lo eliminó. No hagan con cuentos. Pero oiga, dijo más el gobierno, porque el gobierno dijo: no tiene interés. Esto es para los empresarios, eso, bellacos. Los bellacos. No los pepinos, sino los otros. Los bellacos. Dijo el gobierno ayer: no solo no tenemos interés en eliminar, tampoco en reformar, en modificar el estatus actual de la cesantía. Así quedó, sí. Así quedó expresado. ¿Tú entiendes? Sí. Así lo dijo el consultor jurídico en representación del gobierno. El marchante que está en la ¿cómo que se llama la cosa? La patronal. Sí, así se llama, Copardón. La patronal, que con su risita, pero te mete el cuchillo hasta allá atrás. Sí, ese señor decía, el de la Copardón: no, pero ¿quién ha dicho? Nosotros no estamos hablando de eliminar, es de modificar. Pues tampoco hay modificación. Y ya el Estado dijo: no hay ni eliminación ni modificación. La industria nacional sobrevivió. Así es que hagamos lo que dice Pepín Corripio. Vamos a buscar otros mecanismos, ¿cuál es el problema? Otras alternativas para seguir produciendo riqueza como la que se ha producido en el país, gracias a los empresarios y a los trabajadores y al Estado dominicano, que ha sido un ente facilitador para la inversión en el país. Vamos a buscar otro mecanismo. Pero nada, ni se elimina ni se modifica. ¿Sabes qué? Para meterte dentro de Pero no es peleando. Para meterte dentro de ese análisis valiosísimo que estás haciendo. No quiero pelear. Oye, que es el fruto de la experiencia reciente acumulada. Yo quisiera hacer un reconocimiento también al sector empresarial sindical, o sea, al Consejo de Empresa, a la Asociación de Industria. Sí. Ya no hablan de modificar el modelo. Esa es otra cosa, que abandonaron eso. Eso había influido tanto en los políticos, que no había un político, incluyendo los que dirigen el Estado. Pedro, pero van a abandonar un modelo. ¿En cuánto es que se ha incrementado
la rentabilidad en este país. Por sector, búscalo. Ahí en el sector empresarial, búscalo por sector. ¿Cuál ha desmejorado? ¿Cuál se ha frisado? No solamente eso. ¿Qué ha pasado en la manufactura? Que era una de las que estaba rezagada. Sigue rezagada. Hasta la productividad. Y la productividad. Tú hablas de rentabilidad nada más. Pero la productividad. La productividad se ha incrementado. Por salario, por hombre. Por hombre. Considerablemente. Entonces van a cambiar el modelo. Del 7% de crecimiento. Pero ven acá. De pasar de 19 mil millones de dólares a casi 85 mil millones de dólares. Esa es la el producto. Este año va a superar los 85. Ustedes me están oyendo lo que estoy diciendo. Va para 100 mil millones de dólares esta economía. Esta economía. Va para 100 mil. Entonces, ¿qué modelo que van a cambiar? Sí, de verdad que esas cosas, señores. Tenemos que tener cuidado con el ambiente, Pedro, con el cambio climático. Sí. ¿Tú viste el asunto del ojo ese de la... No, oye lo que está pasando con el niño. Oye los niño problemas que trae el niño. El niño trae, oigan esto, trae una elevación de la temperatura de manera normal. El sol se quema como si fuera un tizón al mediodía ya. Y cuando esas cosas se combinan, aquí en la tierra pasamos trabajo. Los frutos o los cultivos pasan trabajo. Muchacho, una forma la escasez de agua también. Porque es que se junta la escasez de agua con más calor. Un momentito. Entonces, ojalá que los eventos climatológicos... Dirán los vacacionistas. Sí, pero dejen el agüita para después de Semana Santa. Eso sí. Ojalá que los eventos climatológicos aprovechen la entrada de las famosas vaguadas, que estas se combinen y generen, ahora en tiempo de temporada ciclónica, el 1 de junio empieza, se combinen para resolver este problema de este niño que ya está creciendo peligrosamente. Manegonte no ha mandado nada. Sí, me dijo que sí, que le confirmaron ayer, ya emitieron el CPC, el Centro de una entidad internacional que maneja los asuntos del tiempo. Confirmó ayer, mediante un documento oficial, que el niño creció, que no es todavía la expresión del niño ya adulto, pero que ya dejó de ser chiquito, que está creciendo, que pudiera extenderse aún más en la presente situación, aún más, pero que él confía, porque él, igual que yo, es altagraciano. Sí. Él dice que la Virgen de la Altagracia también va a meter la mano. Y ella intercede ante el hombre. Ante el Padre. Ella es la que intercede. Entonces, alguna vaguada esa hace así, y se desvía y comienza la cosa a cambiar. Es así. Pero esperamos que sí, que eventos climatológicos cambien este panorama que luce lúgubre en este momento. Mira, Pedro, viene la Semana Santa y hay que prepararse para disfrutar, pero con tranquilidad, con sosiego, con prudencia. ¿Tú entiendes? Tomando en cuenta el llamado de atención de las autoridades a todos los niveles. Y hay mucha información que ofrecer en torno a los programas de prevención a todos los niveles, desde el accidente de tránsito hasta la ingesta de alcohol. O de habichuela con dulce. También puede. Que también tiene sus efectos. También. Sí, porque los excesos son los excesos. No se rían, que así. Ingesta de alcohol, pero también de habichuela con dulce, en demasía. Y haba. Eso trae consecuencias. Pero hoy tenemos, Pedro, a don Carlos Paulino, subdirector del COE. Sí. En el COE nos estamos preparando, ya tienen... Centro Operativo de Emergencia. Tienen unos días ya fajados. Sí. Preparándose, oye bien, Pedro, preparándose esa gente para el gran sacrificio de preservarnos. Ante eso hemos progresado notablemente. Sí, y con el entusiasmo que esa gente trabaja. Y se entrega para preservarnos, para hacernos felices y tranquilos y sanos. Sacrifican vacaciones, sacrifican la familia, sacrifican todo, Pedro. Entonces, lo mínimo que se corresponde es
tratarlo con respeto y seguir sus porque ni orientaciones. siquiera son suficientemente estimulados. No, ha mejorado un chin, pero necesitan no, un poquito más. Vamos a la pausa y vamos a seguir entonces con Carlos Paulino, subdirector del COE. Se siente en el ambiente que hoy es viernes social, día de uno relajarse y ponerse en ambiente y de disfrutar de Diario Espectáculo. Pero antes de pasar a las noticias internacionales, muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Ahora, las internacionales. Todo apunta a que Sudán está cerrando en estos momentos una página de su historia. Según distintas fuentes, el presidente Omar al-Bashir, presionado por el ejército y las protestas en la calle, después de estar 3 décadas en el poder. De hecho, la televisión pública sudanesa solo emite música militar, a la espera de un pronunciamiento del ejército. Las tropas se han desplegado en las principales avenidas de Jartum. Riadas de gente inundan las calles para celebrar la noticia. Miles de personas están llegando al centro de la capital desde los barrios de la periferia y desde ciudades vecinas. Muchos se concentran en el cuartel general del ejército. Todo esto ocurre tras meses de manifestaciones en Sudán. Las protestas comenzaron en diciembre por la carestía y la inflación, pero rápidamente se tornaron en contra del presidente Omar al-Bashir. Los miembros de Greenpeace desplegaron una gran pancarta de protesta en un edificio en Madrid, días antes de las elecciones generales en España. La bandera amarilla representa una factura que enumera el impacto que las decisiones políticas están teniendo sobre el clima y los derechos humanos. Según la organización, 4 escaladores llegaron a la cima de las Torres de Colón, de 60 metros de altura, para exhibir la pancarta de 300 metros cuadrados. España celebrará elecciones generales el 28 de abril y Greenpeace pide a los principales partidos políticos del país que actúen para detener el cambio climático. Las fuertes lluvias han causado inundaciones en localidades del estado de Oregon, en Estados Unidos. El video aéreo de la estación de televisión Cat2 en Portland muestra un bote que avanza a gran velocidad sobre una carretera inundada en Corvallis. Los medios locales informan que la inundación cerró una parte de la carretera 34 de Oregon en esa área. Más de 4.3 pulgadas de lluvia han caído en Ewing desde el jueves, incluyendo un récord de 2.34 pulgadas el domingo. Cerca de 500 personas fueron evacuadas de sus hogares en esa área el martes. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovannis Ramírez. Y recuerden que en breve venimos con Diario Espectáculo. Ahora pasamos a unos comerciales.